ya se había calculado las ecuaciones de las mallas y entonces lo que faltaba calcular era la corriente de la malla 1 a través de determinantes, sustituyendo datos, realizando operaciones. La corriente de la malla 1 queda como 1.84422 menos 3.39887 y son amperes. Entonces, el voltaje entre los puntos A y B que nos proporciona la cuarta fuente, que era de corriente, era 20 por la corriente de la malla 1. Al sustituir el valor de la corriente de la malla 1, nos queda como resultado que el voltaje entre los puntos A y B que nos proporciona la cuarta fuente es igual a 36.8844 menos 3.39887 y en este caso ya son volts. Y ya se sabe que el voltaje entre los puntos A y B a través del método de superposición va a ser igual al voltaje entre los puntos A y B que nos proporciona la primera fuente, más el voltaje entre los puntos A y B que nos proporciona la segunda fuente, más el voltaje entre los puntos A y B que nos proporciona la tercera fuente, más el voltaje entre los puntos A y B que nos proporciona la cuarta fuente, porque el circuito que analizamos tenía 4 fuentes de excitación. Y entonces hay que sustituir los valores. El voltaje entre los puntos A y B sería el voltaje de la primera fuente que nos proporciona la primera fuente, más el voltaje que nos proporciona la segunda fuente, más el voltaje que nos proporciona la tercera fuente, más el voltaje que nos proporcionó la cuarta fuente. Realizando operaciones nos queda que el voltaje entre los puntos A y B es igual a 37.4846 menos 64.4086 y son volts. Y de acuerdo a lo que ya se había calculado, pues el voltaje entre los puntos A y B va a ser igual, si dejamos dos decimales, a 37.48 menos 64.40 volts, que es igual al resultado que se obtuvo en el primer método, que fue a través del método de mallas y a través de las diferentes trayectorias para calcular el voltaje entre los puntos A y B. Sigue siendo el mismo resultado porque estamos resolviendo o analizando el mismo circuito, pero por un método distinto. Lo que sigue sería ahora analizarlo por el método, empleando el teorema de Thevenin, es decir, obteniendo el circuito equivalente de Thevenin y después aplicarlo para calcular el voltaje entre los puntos A y B.